Rafael Belaúnde era un candidato presidencial que competía contra Keiko y de pronto, de haberla fustigado y haber sido severísimo en sus críticas, pasa a ser un ministro de su gabinete. ¿Cómo se explica esto? Está con nosotros el doctor Humberto Abanto. ¿Cómo estás, Humberto? Beto, buenas noches. ¿Te parece que estoy siendo, digamos, aproximado a la verdad? Rafael Belaúnde era un candidato presidencial que competía contra Keiko y de pronto, de haberla fustigado y haber sido severísimo en sus críticas, pasa a ser un ministro de su gabinete. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo creo, lo primero que quisiera dejar claro es que creo que todos deseamos que a Keiko Fujimori le vaya bien. Y cuando la crítica viene es porque, no porque se trate de destruir su gobierno como algunos creen o porque se quiera hacer daño desde el principio, sino porque justamente las cosas que se advierten temprano se corrigen temprano. De acuerdo. Y el tema del señor Belaúnde Llosa nos pone al candidato de Libertad Popular, partido de Pedro Cateriano, en el Ministerio de Defensa. Y a mí sí me parece un tema preocupante, porque ¿cuál es el expertise en defensa del señor Belaúnde Llosa? Que además, ninguno que se conozca. Que además, según los trascendidos, iba a ser ministro de Energía y Minas. Entonces es una especie de ingeniero Benavides de la época de Belaúnde, que lo ponían en todos los... Podía caber en cualquier ministerio, ¿no? Podía ser ministro de Esa Economía, misma figura, etcétera. Humberto, se repite con el amigo Bengolea. Bengolea quería ser ministro de Justicia, nada menos. Ambicioso. Porque es abogado, ¿no? Y esto no fue posible y le dieron el Ministerio de Cultura. Me parece todavía más exótico que sea ministro de Cultura una persona que no ha estado nunca ligada a la cultura. Y con esto no estoy intentando desdorarlo ni nada por el estilo, pero hay cientos de personajes ligados al quehacer cultural y Alberto Bengolea no pertenece a ese grupo. Está ligado al periodismo deportivo, al fútbol, podría haber sido presidente del IPD. No, debe ser viejas amistades del paso de Luis Galarreta por el PPC, me imagino. Sin duda, ¿no? sin Tengo duda. la impresión de que por eso ahí va la cosa. Un poco el afán de esta conversación y las siguientes que hay en el programa será tratar de establecer de dónde viene cada uno de los miembros de este gabinete. Ningún ánimo destructivo prematuro, porque estamos en el día 1 del gobierno, y ella misma se ha encargado de decirnos que son 1.826 días los que tiene para trabajar. Bueno, hoy tenemos la oportunidad, ¿no? Creo que impagable, de observar lo que está bien y lo que está mal. Vamos a ver qué cosa opinaba Alberto Bengolea, porque los archivos periodísticos son inmisericordes. Y así como Rafael Belaúnde no tenía una buena opinión de la presidenta electa, tampoco Alberto Bengolea hablaba muy bien de Keiko Fujimori. Digamos que ha sido sumamente crítico. Y vamos a recordar esta declaración que es del año 2017. Adelante. Bueno, son opiniones bastante drásticas y severas, ¿no? Uno puede, por supuesto, cambiar de opinión y él ahora ha dicho que el tiempo ha pasado y que ahora le encanta Keiko. Bueno, me imagino que habrá sido una revelación, una luz divina, como con el caso de Saulo, de Tarso. Una epifanía. Ahora hay que ver qué Pablo ha salido de este Saulo, ¿no? Entonces, pero ahí va el tema más preocupante en la selección de estas personas. En el caso de Belaúnde Llosa, que es el que más me llama la atención, tiene grandes relaciones, por ejemplo, con Gino Costa. Hay inclusive registros de una visita de Gino Costa y Harvey Colchado a Belaúnde Llosa en campaña. Entonces la pregunta es esta, o sea, ahí está, pongo como ministro a un hombre muy cercano al que fue el taburete sobre el cual saltó Salvador del Solar para aplastar al Congreso donde tenía mayoría Keiko Fujimori. Gino Costa. Y estaba preso. Gino Costa. Además es muy cercano también al que manejó el aparato policiaco que llevó a la cárcel junto con los fiscales del equipo Lavallato y los jueces, porque siempre pasan piola. Entonces yo no entiendo. ¿Y por qué la crítica? Porque la señora Fujimori tiene que darse cuenta. Ella tiene una base electoral que va a ser el sustento de su gobierno. Y si ella pierde esa base electoral y parte de esa base electoral es gente que, no siendo fujimorista, ha apostado por ella para que construya, deshaciendo su tradición generacional, una sociedad democrática, un Estado democrático que reemplace a la República caviar que hemos vivido, marcada por la persecución, el arrinconamiento y la destrucción de los competidores. Entonces, que ella haga exactamente lo contrario le puede enajenar a un grueso de gente. Yo he lanzado, y sabes, un post crítico, y la respuesta de mucha gente ha sido: usted tiene razón. Entonces, la pregunta es, ¿tan seguros nos sentimos de llevar la banda presidencial y creer algo que está mal creído? La Constitución le da 5 años de mandato al presidente, pero no se los garantiza. Y la experiencia de los últimos 10 años
nos demuestra que esa garantía no existe, que la única garantía se la puede dar, como pasó con García, o con el mismo Toledo con todos sus errores, o con Ollantumala, el presidente que tiene más o menos cierta prudencia para manejarse, ¿no? Vamos a escuchar, Humberto, lo que dijo Alberto Bengolea ahora, ¿no? Las situaciones han cambiado, ¿no? Todo es distinto y a Keiko le ha encantado. Sí. Porque usted es una persona que criticó bastante el fujimorismo. Sin duda. ¿Qué le hizo cambiar de parecer y asumir esta cartera? Son circunstancias distintas. Cuando ocurrió el incidente en 1992, es historia y está escrito. Yo fui de los primeros que tuve una manifestación al respecto. Pero hace 5 años, cuando Keiko Fujimori pasó la segunda vuelta contra el señor Castillo, yo públicamente manifesté mi intención de apoyar su candidatura porque entiendo que el actual momento de América Latina y de Perú, en general, en los últimos 25 años, es que ha sido ideologizado, que ha sido capturado en sectores tan delicados como educación y cultura. Y que tenemos que trabajar todos juntos para lograr revertir esta situación. Por tal razón, con mucho honor recibo la indicación y me tienes aquí de todas maneras como un soldado más de la causa para recuperar. Yo tenía algún conocimiento de Keiko, pero no tenía, la he conocido como una persona expeditiva, práctica, directa. Me ha encantado estos primeros días de trabajo con ella. También habría que mencionar, porque nuestro papel siempre es ser un poco aguafiestas, que el ex congresista Alberto Bengolea enfrenta una investigación judicial por el delito de colusión agravada por unos contratos de asesoría legal de 90.000 soles con el gobierno regional del Callao en el año 2019. Ese caso todavía no ha quedado, digamos, sentenciado y ahí está el recorte para las dudas. Fiscalía del Callao pide 10 años de prisión contra Alberto Bengolea y exfuncionarios del gobierno regional. Entonces, estoy seguro que quienes han elegido los nombres para este flamante gabinete habrán hecho el filtro, ¿no?, correspondiente y sabrán exactamente a qué personas están poniendo en cada uno de los cargos. El otro ministerio que me ha sorprendido es el de Mara Seminario, que es ministra de la Mujer. Mara es reconocida como una funcionaria sumamente conservadora y creo que su cargo va a ser complicado porque los problemas que tiene que ver una ministra de la Mujer muchas veces van a colisionar con sus férreos valores religiosos. Y digo esto porque la verdad es que en este país ocurren cosas terribles que un Ministerio de la Mujer tiene que atender. Hemos asistido, por ejemplo, a la violación sistemática, masiva de niñas de las etnias amazónicas, ante la cual los sucesivos gobiernos no han hecho absolutamente nada y los sucesivos ministerios de la mujer tampoco. Entonces, mi pregunta es, ¿qué haría una señora tan atildada, tan sanisidrina, tan religiosa y tan moralista en situaciones así? Creo que va a ser sumamente complicado. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Mara podría bajarle la intensidad a la doctrina woke que prevalece en la zona del Ministerio de la Mujer. Pero va a tener que mostrar gestión porque lo que pasa en Cotorcanqui, por ejemplo, es una cosa que merece una actuación inmediata. Entonces, yo creo que eso sí consuena con su... ¿Cómo concilias tú el ser miembro supernumerario del Opus Dei y bajar al llano a atender estos problemas? Es que yo creo que ahí sí se puede conciliar porque una persona que defiende el valor de la virginidad y estas cosas que son las que sostienen en su grupo, en la obra a la que pertenece, podría tener una visión más intensa de defensa de estas niñas. Pero no es real, Humberto. Entonces, pero vamos a darle por lo menos la oportunidad, ¿no? Ha sido una viceministra ¿Por qué le damos la oportunidad a Mara y no a Belaúnde Llosa? Por una razón sencilla, porque Belaúnde Llosa para mí representa la relación con esa república caviar de la que yo te estoy hablando. Mara no ha perseguido a nadie. O sea, me estás diciendo que siempre que no sea caviar es bueno. No necesariamente. Lo que estoy diciendo es que ella ha mostrado capacidad de gestión en el viceministerio que estuvo. Dejemos en ese aspecto, como por ejemplo creo que a Elmer Cuba se le debe dar la oportunidad, o como creo que debe hacerse con Rafael Rey, que es un hombre estructurado mentalmente, ¿no?, por más que sea conservador. Entonces, creo que hay algunas personas... Rafael Rey ha sido ministro y congresista exitoso. Claro. Pero Rafael Rey no ha tenido pues que ir a ver violaciones, abortos, porque me imagino que se le pararían los pelos. Tendrá que aprender y tendrá que hacerlo, porque lo que está pasando en Condorcanqui tiene que ser combatido intensamente. Sin duda. ¿Cuánto se puede cambiar de opinión? Yo soy Grucho Mar ser hábil con eso, ¿no? Acá tengo estos principios, pero si no te gusta tengo estos otros, ¿no? O sea, no puede ser que una persona, antes de que sea presidente y que no pudiera ofrecer un cargo, sea la encarnación del mal, ¿no?, Belcebú en persona, y de pronto ya con el poder adquiere un parecido con Julia Roberts, ¿no? ¿no?
o con Nicole Kidman o con Charlize Theron. De pronto se ve bellísima. Y siempre acabo de descubrir que es muy interesante, ¿no? Me ha encantado. Sí, me pareció encantador. Bueno, hay que resaltar un detalle que no es nada desdeñable, y es que ambos personajes, tanto Alberto Bengolea como Rafael Belaúnde Llosa, han sido candidatos presidenciales. Y en el caso de Bengolea, creo que algunos se lo han olvidado porque fue, digamos que un paso olvidable, intrascendente por esa candidatura. Imperceptible. En el año 21, ¿no? Imperceptible. Fue un candidato que se fumó, se desvaneció en el éter en el año 21. Era candidato del PPC, ¿no? Y PPC quedó fuera de la campaña y el asunto quedó ahí. Pero fíjense ustedes en estas coincidencias, son dos personas que han pugnado por alcanzar el poder por la vía del voto, no han conseguido el favor de la población y ahora se suben al coche naranja, y no necesariamente en ministerios que tienen que ver con sus capacidades y su preparación. Ni Belaúnde tiene mucha idea del tema de defensa, ni Bengolea tiene mucha idea del tema cultural. Entonces, a esos dos le ponemos la lupa. Humberto no quiere poner la lupa a Mara Seminario. No, bueno, sí. pónsela. Yo sí. Yo no me niego a que la prensa ponga la lupa donde quiera ponerla. No. Tienen que ponerla. Estamos además, discrepando y me parece fantástico. claro. No. Pero además es bonito, No somos parte de un coro aún. Ajá. Nosotros hace algunos días habíamos elaborado un reportaje mostrando quiénes son todos los hombres de la presidenta, ¿no? Antes de que se nombrara siquiera los postulantes o los candidatos a ministros. Ya los ministros están nombrados, pero siempre es interesante conocer cuál es el entorno, cuáles son las voces que ella escucha, quiénes tienen mayor cercanía y mayor gravitación sobre la hoy presidenta de la República. Las notas de Carlos Navea. Mientras el país está atento a la conformación total del gabinete de ministros, hay otro grupo que comienza a tomar forma en absoluto hermetismo. Dirigentes políticos, operadores, técnicos, colaboradores y hasta quienes prefieren estar en la sombra. Esta noche en Veto a Saber, ¿quién es quién en el núcleo de confianza de Keiko Fujimori? El círculo de confianza de Keiko Fujimori no se construyó de la noche a la mañana. Y si hay una persona que ocupa un lugar privilegiado en ese entorno, esa es Isaura Delgado Brayfield, ciudadana puertorriqueña. Llegó al entorno de Keiko a través de su entonces esposo, Guido Lucioni, amigo universitario de la presidenta electa. La confianza era tal que fue él quien condujo el vehículo que sacó a Keiko de Palacio de Gobierno al dejar el cargo de primera dama, y años después fue contratado como coordinador parlamentario de la bancada, y en 2011 postuló sin éxito al Congreso. Fue en esa etapa cuando Isaura Delgado ingresó a trabajar a la bancada, en el despacho de Carlos Raffo. Corría el año 2006 cuando forjó esta estrecha amistad con Keiko Fujimori. Hasta hoy mantienen una relación muy cercana. Incluso salen con frecuencia a montar bicicleta juntas. Esta cercanía vuelve a cobrar relevancia política. Actualmente, Isaura Delgado está casada con Raúl Pérez Reyes, uno de los nombres que suenan con fuerza para asumir el Ministerio de la Producción a partir del 28 de julio. Es muy claro que ella representa a la Fuerza Popular, ella sabe con quiénes necesita contar, con quiénes no cuenta y qué papel tiene que distribuir cada uno. Pero eso es una cosa que tiene ella, lo que sí tiene es la capacidad de mando, es una dirigente reconocida y tiene una capacidad de decisión de alto peso. Es decir, ella es la que distribuirá como tenga que hacerlo y a su mejor saber y entender. Lleva 25 años preparándose para este momento. Si hay alguien que hoy puede hablar al oído a Keiko Fujimori, ese es Pierre Figari. Su relación con la lideresa de Fuerza Popular se remonta a los inicios de su carrera política. Fue Cecilia Chacón quien lo presentó cuando él era auxiliar de su despacho y la apoyaba en sus campañas políticas en Cajamarca. Cuando Keiko le pidió a Chacón una persona de absoluta confianza para acompañarla, la recomendación fue inmediata: Pierre Figari. Pero la confianza personal no es el único factor en el núcleo de poder de Fuerza Popular. Están quienes abren puertas al empresariado. Entre aquellos con influencia en las decisiones de Keiko y que cuentan con gran aceptación en el empresariado, tenemos a José Klimper, a quien la electa presidente hasta hoy recurre por consejos. El otro es Luis Dyer, el sobrino del magnate Samuel Dyer. Fue presentado como el jefe de personeros de Fuerza Popular, luego que este programa revelara su papel en campaña. Aunque fue decisivo para la defensa del voto naranja a nivel nacional, su acercamiento al partido encontró al inicio la oposición de dos pesos pesados en Fuerza Popular, Luis Galarreta y Miki Torres, quienes veían con recelo el que Dyer haya trabajado en la campaña pasada con PPK. Hoy Luis Dyer es voceado para convertirse en ministro de Salud y ha logrado desplazar a cuadros históricos en el fujimorismo. Yo diría que el gran desafío es el niño, ¿no? El niño va a traer también problemas de salud, porque como bien saben ustedes, después de la disminución viene el dengue y después viene el cólera. Y así, entonces es una seguidilla, ¿no? Y los medicamentos, ahí entrarían
no sé si Tona o algún otro asesor. Dyer es más entiendo que de metal, de fierro, de acero, de infraestructura probablemente. Se negocia también para ministerios, ¿no? Pero él viene acompañado también de todo lo que significa su familia. No lo sé, Samuel Dyer ha dicho que no, pero en todo caso habría que ver en la cancha qué trae Dyer. Y aunque José Antonio Chan es intermitente en su vida política, el ex primer ministro de Alan García suena para asumir el sector de educación. Su cercanía con Keiko trasciende la política. Tanto así que en 2025 Chan, su esposa y la lideresa de Fuerza Popular pasaron fiestas navideñas juntos, en España, como lo confirman sus récords migratorios. A Keiko Fujimori le rodea a la gente que Keiko Fujimori quiere que le rodee. Hay mucha gente que le atribuyen rodear a Keiko Fujimori que no está ni se le espera ni se les ha visto, porque aquí los atributos y las fantasías de muchos van muy lejos. Pero Keiko Fujimori es una persona que tiene muy claro cuál es su organización, que tiene muy clara con qué personas cuenta y que tiene muy claro cuál es el papel de cada una de ellas dentro de lo que ella quiere. Úrsula Letón es otra de las de mayor confianza. Será nuevamente congresista y tendrá un papel importante como nexo con el sector privado, especialmente con la industria pesquera, donde mantiene una amplia red de contactos, aunque algunos cuestionables, como Óscar Peña Aparicio, conocido como el rey de la pesca negra. Hay que darle beneficio a la duda, ¿no? Es decir, prefiero a alguien que tenga experiencia con el riesgo de que pueda tener un conflicto de interés, que finalmente será detectado por la prensa, o por la propia fiscalía, o por la Contraloría, que alguien sin experiencia que no tiene conflicto de interés, pero no sabe nada del tema. También es del otro extremo, ¿no? Con Castillo teníamos muchos ministros de energía y minas, por ejemplo, que nunca habían trabajado en minería. Entonces, no había conflicto, pero tampoco no había nada realmente, no había avance, ¿no? Yo prefiero arriesgarme y ver gente con experiencia, pero siempre, obviamente, chequeando si es que hay conflicto de interés, Contraloría concurrente, prensa independiente, etcétera, ¿no? Pero el verdadero poder no termina allí. Hay quienes no necesariamente ocuparán un ministerio, pero cuya influencia podría sentirse desde el entorno más cercano de la presidente. Ana Hertz es una de ellas. La une a Keiko un lazo sentimental. Desde que fue implicada en el caso Cócteles, Ana Hertz fue impedida de comunicarse con los otros investigados, impedida de hablar con Keiko Fujimori. Recién que se archivara el caso, la nana pudo acercarse a la casa de Keiko para felicitarla y ponerse al servicio del partido. Ana Hertz es la mujer de más gravitación dentro del círculo de confianza de Keiko Fujimori. Acá vamos a tener a Pierre Figari, a Ana Hertz, que son gente que la conocen a Keiko desde niña. Ellos podrían orientar las decisiones de la presidenta. Más no meterse en los ministerios. Definitivamente, porque si lo van a hacer, cada uno puede tener criterios diferentes, entre ellos discrepar. Peor si hay egos, ¿no? Hay personas que a veces interrumpen, ingresan, toman malas decisiones y después le echan la culpa a otro, porque no van a asumir responsabilidad de que yo metí la pata. Entonces es bien complicado, ¿no? Siempre hay que controlar a los que están con uno, que no salgan del ámbito donde deben estar para que no malogren la política. Junto a ella aparece Vicente Silvacheca. Desde el 2018 ha sido señalado en distintos ámbitos políticos y judiciales como uno de los principales asesores en la sombra de Keiko Fujimori. Aunque mantiene un perfil público discreto, diversas fuentes sostienen que sigue siendo uno de los hombres de mayor influencia dentro del entorno de Keiko y que hoy por hoy se le encomendó proponer a quien deberá asumir la cartera de Agricultura. Es interesante porque la gente que es más cercana es la que niega y la gente que dice estar más cerca a veces no está, ¿no? A veces se vota y dicen estoy muy cerca a Keiko y en verdad no tiene llegada. Y la gente más cercana es la que te puede decir no, en verdad yo no estoy ahí. Sin duda va a reventar por algún lado. Yo creo que el hecho de hacer compras en emergencia por el niño va a tener un costo, pero digamos, hay que correr riesgo en la medida en que necesitamos reacciones rápidas, ¿no? Del Estado. Aparece además Carlos Díaz Rosillo, quien se presenta como ex asesor del presidente Donald Trump. Díaz Rosillo se ofreció en este gobierno a reforzar el acercamiento estratégico con Estados Unidos. Y fue él quien propuso al ex candidato Carlos Spa para nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Y es que Spa trabajó durante 15 años como director de comunicaciones de la embajada estadounidense en Perú. Definitivamente se requiere personas que cada uno se mantengan dentro de los límites de los que les corresponde en el trabajo, que se hayan previamente organizado y que ingresen allí donde conocen, que no consideren que lo saben todo, que no se llenen de ego y que generen a la larga intromisiones indebidas en un manejo que tiene que darse en función de confianza. Son las personas que de una u otra manera ejercerán influencia sobre Keiko Fujimori. Algunas desde una amistad construida durante décadas, otros desde la confianza personal y otros desde su capacidad para tender puentes con el empresariado y los principales centros de poder. Quizá nunca los veamos dando conferencias de prensa ni jurando como ministros, pero sus decisiones, sus consejos y su cercanía con la presidente podrían terminar definiendo quién se queda, quién cae y el rumbo que tomará el país durante los próximos 5 años, o mientras Keiko Fujimori permanezca en el poder.
Solamente un par de atingencias a lo mencionado por Carlos Navea en su reportaje. La señora Úrsula Letona no será congresista, como dice un párrafo de la nota, ¿no? Ahí me da culpa porque es un gazapo, digamos, que debió ser detectado. Letona está encargada de otros asuntos, ¿no? Hasta donde yo sé, ella está dedicada a la actividad privada. Y además es una amiga, una de las mejores amigas, junto a la señora Isaura Delgado, que además es ciudadana puertorriqueña. ¿No? Que también es un dato interesante. Tú has sido abogado de Ana Hertz y Pierre Figari. Y comentábamos durante el reportaje que Ana Hertz quedó un poco curada del susto de la política, ¿no? Bueno, que sufrieron mucho, ¿no? Sin duda. Fue una cosa atroz lo que vivieron. Y ella se recogió, y era lógico, además tenía las prohibiciones de salir del reporte cada mes, o sea, no podía reunirse con Keiko Fujimori, eso marcó una distancia obligatoria. En el caso de Pierre igual, porque además estuvo preso, ¿no? Sí, claro. Pierre estuvo en Castro un periodo largo. Más o menos, ¿recuerdas? Como casi año y medio, 2 años, ¿no? Tú has sido abogado de ambos. He sido abogado de los dos en un momento, pero cuando ya, digamos, hubo necesidad de concentrarse en el tema de Jaime, ellos fueron a la defensa. Sí. Jaime Yoshiyama. Bueno, parte del legado del exfiscal José Domingo Pérez, ¿no? Digamos que el daño que ha hecho ese sujeto es, creo que, incalculable. Pero yo insisto, Beto, y voy a subrayar esto. Es cierto que Pérez es un personaje pintoresco y llamativo, y por lo tanto la gente le pone la mirada. Pero él no mandó a la cárcel a esa gente. Claro, fueron jueces los que mandaron a la cárcel. Claro. Jueces de investigación preparatoria, jueces superiores y jueces supremos, que pasan en sordina porque llama la atención. O sea, es una cosa que no se debe olvidar. Bueno, y fueron jueces los que mandaron 3 veces a la cárcel a Keiko Fujimori. Así es. No fue Domingo Pérez. Así es. Uno de ellos en este momento está muy cómodo en Arequipa, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el punto, porque lo que no se debe perder de vista es que hay gente que llama la atención, pero ese llamado de atención distrae y no permite ver a los auténticos responsables. Tenemos que ir terminando, Humberto. Entonces, tu mensaje final sería... Mi mensaje final es muy sencillo. ¿Desearle suerte? Yo deseo que le vaya bien porque ella capitanea el barco y nosotros viajamos en él. Obviamente no quiero que esto sea el Titanic. Pero tiene que tener en cuenta que las horas felices tienen muchas compañías. Las horas amargas no están tan acompañadas. Lo que ella tiene que preguntarse es quiénes se van a quedar en las horas amargas. Porque el gobierno no es un lecho de rosas, es un lecho de espinas hoy día en el Perú. Lo que ella ha recibido es un presente griego. Vamos a ver cómo lo administra, cómo lo maneja, porque, digamos, siguiendo un poco esta broma que hace Mario Ghibellini en su artículo, ahora es portadora de la banda embrujada. Es verdad. Y todos los que han portado la banda han sufrido el embrujo. Bueno, es digamos que un eufemismo decir embrujada para no decir maldita, ¿no? Porque básicamente es la maldición de la banda. Hubo una novela que se llama La maldición de la blonda, esta es la maldición de la banda. Totalmente. ¿No? Humberto, Gracias, siempre un placer. Gracias por estar con nosotros.